Insectos robóticos, paraguas que lanzan dardos e incluso muffins explosivos. Hay una cantidad impactante de objetos aparentemente corrientes que esconden un propósito más siniestro. Acompáñame mientras exploro objetos cotidianos que en realidad son dispositivos militares. En 2014, durante las intensas protestas en Kiev contra el gobierno ucraniano, todos los manifestantes empezaron a recibir repentinamente la misma notificación. Estimado suscriptor, está registrado como participante en un disturbio masivo. Sí que saben intimidar. Pero ¿cómo consiguió la policía el número de todos? La respuesta estaba en sus cabezas. Un dron. Mediante una tecnología llamada Captura de Identidad de Suscriptor Móvil Internacional, IMSI, estos drones modificados pueden engañar a los teléfonos cercanos, haciéndoles creer que se trata de una torre de telefonía móvil. Luego absorben los datos sin cifrar en un radio de varios cientos de kilómetros. Esto significa que pueden espiar tus llamadas, leer tus mensajes e incluso enviar mensajes sospechosos como el mencionado anteriormente. Solo hace falta que alguien lance un dron lo suficientemente grande como para caber en una mochila y empiece a absorber silenciosamente todos sus secretos en un vacío virtual. Así que la próxima vez que veas un dron en el cielo, quizás deberías reconsiderar ese mensaje escandaloso que estás a punto de enviar. Hablando de drones, imagina una versión tan pequeña que quepa en tu bolsillo, totalmente silenciosa y capaz de arrasar el campo de batalla en segundos. Te presento el Black Hornet. Con un peso de tan solo 14 gramos, este pequeño aparato es capaz de detectar combatientes enemigos día y noche gracias a su cámara de 12 megapíxeles y su sensor térmico de alta resolución. Es como darles a los soldados un minimapa real, y lo mejor es que a menos que te acerques, este aparato parece poco más que un pequeño colibrí mientras surca el cielo sin ser detectado. Un criminal muy hábil, pero todo tiene inconvenientes. Los modelos actuales tienen baterías que solo duran 30 minutos, y su alcance máximo es de tan solo 804 metros. Pero con más de 33.000 unidades entregadas en todo el mundo para 2025, los campos de batalla del futuro podrían estar repletos de estos Hornets. Pero ¿qué ocurre cuando pensamos en algo aún más pequeño? Mucho más pequeño. En 2013, el laboratorio de robótica de Harvard creó un RoboBee diminuto, con alas que pueden batir 120 veces por segundo. Puede volar y planear como, una abeja. Con 2 alas y patas delgadas, es difícil distinguir si se trata de las abejas que todos amamos y adoramos. Pero a pesar de sus impresionantes capacidades, los prototipos actuales aún necesitan estar conectados a una fuente de energía mediante un cable delgado. Así que estos aparatos no surcarán los cielos por los momentos. Para no quedarse atrás, China presentó su propio microdrone en 2025, diseñado en la provincia central de Hunan. Más pequeño que una uña, esta versión china se diseñó para parecerse al mosquito, el insecto favorito de todos. Y a diferencia del RoboBee, esta versión puede volar de forma independiente, sin necesidad de anclaje. Claro que lo que podría ganar en alcance lo pierde en potencia. Considerando lo pequeña que debe ser una batería de ese tamaño, cualquier modelo actual requeriría una recarga constante por parte de operadores cercanos para ser realmente útil. Aún así, su potencial es asombroso. Supongo que es hora de empezar a construir mata-insectos magnéticos. Para un método de espionaje un poco más moderno, no busques más que las gafas espías X6 creadas por Osterhout Design Group en 2014. En lugar de sumergirse en la realidad virtual completa como un Oculus, estos chicos malos usan realidad aumentada, fusionando tu entorno real con útiles superposiciones digitales, como esos exploradores de Dragon Ball Z. Esta tecnología puede ser increíblemente útil para oficiales de inteligencia de campo y espías. Imagínatelos buscando a un fugitivo entre la multitud, accediendo a bases de datos criminales mediante reconocimiento facial. Pero ¿qué pasa si alguien lleva una máscara? No hay problema. También están trabajando en cámaras de infrarrojo cercano y escáneres de iris. Muy pronto, estas gafas identificarán caras como un gran maestro de adivina quién. Los modelos actuales son tan discretos como una camiseta que dice sonríe, te estoy espiando. Pero los modelos futuros podrían ser totalmente indistinguibles de las gafas normales. Pero Osterhout Design Group no es el único en la industria. Varias empresas como Third Eye y Microsoft diseñan su propia tecnología de RA moderna. Independientemente de la empresa, estas super gafas están diseñadas exclusivamente para militares y policías, así que no esperes conseguir unas pronto. Es una pena, haría que olvidar los nombres de las personas en fiestas fuera mucho menos incómodo. ¿A quién no le gusta una refrescante lata de Coca-Cola? Bueno, por un instante al gobierno de Estados Unidos. En 2004, Coca-Cola lanzó una alocada estrategia promocional: crear el primer teléfono de refresco del mundo.
Por fuera parecía una lata de Coca-Cola normal, pero por dentro contenía un teléfono móvil y un GPS totalmente funcional. Estos híbridos de lata espía de edición limitada se escondían en cajas de Coca-Cola al azar por todo Estados Unidos. Si encontrabas una y pulsabas el gran botón rojo, te conectabas con la sede de Coca-Cola y podías ganar desde unas vacaciones gratis hasta un flamante Chevy Equinox. Pero a pesar del diseño tan singular de la lata, a las autoridades les preocupaba que pudiera usarse como herramienta para el espionaje. La idea era que alguien pudiera colarse en un lugar ultra secreto y grabar conversaciones clasificadas sin que nadie lo supiera. Todas las datas modificadas fueron prohibidas en varios edificios gubernamentales, e incluso se obligaba a la gente a abrir sus Coca-Colas normales en ciertas zonas para demostrar que eran legítimas. Ridículo, ¿verdad? Bueno, en 2025 ya no es tan gracioso. El gobierno del Reino Unido descubrió una red de espionaje rusa que operaba en el país y estaba dirigida por ciudadanos búlgaros. Fueron descubiertos vigilando a periodistas y expolíticos rusos residentes en Gran Bretaña. Descubrieron más de 200 teléfonos prepago, cámaras ocultas y, lo más importante de todo, una botella de Coca-Cola aparentemente vacía con una pequeña cámara en su interior. Que esto sirva de advertencia, nada es seguro, ni siquiera las gaseosas. ¿Qué hay más discreto que un simple maletín? Pues en la década de 1970, el fabricante alemán Heckler & Koch encontró la manera de transformarlo en una ametralladora completamente funcional. Fabricado en plástico negro moldeado sobre un cuerpo de aluminio, este maletín podría parecer normal desde afuera, pero en su interior se esconde una ametralladora MP5K. El cañón está situado frente a una ventana de disparo en su lado izquierdo, y un gatillo personalizado está integrado en la empuñadura, lo que permite disparar con discreción. Bueno, quizá ese no fuera el mejor ejemplo de discreción, pero ¿por qué alguien usaría esto en lugar de un arma normal? En los años 70, los secuestros y ataques contra figuras políticas europeas prominentes aumentaron, por lo que los políticos comenzaron a contratar guardaespaldas profesionales. Para ayudar a mantener un perfil bajo, Heckler & Koch diseñaron este maletín para que los guardias puedan usarlo mientras están en público. Si bien podría ser un camuflaje efectivo, el diseño presentaba algunas desventajas importantes. Por un lado, no eran fáciles de apuntar, ya que carecían de mira telescópica. Por otro lado, los tiempos de recarga eran extremadamente lentos. Imagina estar en medio de un tiroteo sin poder apuntar con precisión y se agota tu cargador de 30 balas. Tendrías que abrir el maletín y derramar docenas de casquillos calientes antes de recargar. En otras palabras, estarías en gran desventaja. Por ello, rara vez se usan en el campo, aunque es evidente que se encuentran en todas partes. En 2003, soldados estadounidenses encontraron montones de maletines de plástico con armas incluidas, en un depósito de armas de Bagdad. Pero la carrera de los rifles ocultos no termina ahí. Contempla el DEB M21, un subfusil totalmente plegable. Diseñado poco después del arma maletín, este rifle de aspecto curioso se puede plegar y camuflar como una radio portátil. Incluso tiene una antena falsa en el lateral. La mayor ventaja de este diseño es que, a diferencia del maletín, se puede sostener y apuntar como un rifle normal una vez desplegado. El único problema es que se necesitan unos segundos para desplegarlo antes de poder disparar, lo que podría marcar la diferencia entre sobrevivir o no. Los diseñadores del arma pretendían que se usara en operaciones policiales encubiertas, pero en 1986 el gobierno estadounidense aprobó la enmienda Hughes, que limitaba la propiedad de ametralladoras y ponía fin a la producción de la M21. Siento que nos perdimos una gama de armas para altavoces. ¿Quizás bazucas de Dredd? Seguro que has oído hablar de las piedras de apoyo, pero ¿qué hay de las piedras espía? Sí, son reales y son tan terriblemente ridículas como parecen. El Ministerio de Defensa ruso ha estado trabajando en esos dispositivos de vigilancia encubierta y no son solo piedras con cámaras. Oh no, son robóticas y además tienen ruedas, así que un operador a una distancia de hasta más de 1,5 kilómetros puede maniobrarlas a distancia con poco riesgo de ser detectado. Simplemente coloca la piedra falsa, retírate a una distancia segura y de forma remota colócalo en su posición. Cuando es necesario, la cámara emerge de la parte superior del dispositivo y está lista para grabar cualquier cosa que se apunte. Cielos, pero los rusos no son los primeros en tener esta idea. De hecho, se la arrebataron a los británicos, quienes usaron una táctica similar contra ellos en 2007. Agentes dobles rusos habían estado transmitiendo datos a la piedra, que posteriormente los retransmitió a Gran Bretaña. Sin embargo, un británico fue descubierto revisando la piedra, lo que provocó la expulsión de 4 diplomáticos británicos del país oriental. Y ya en la Guerra Fría, la CIA también usaba troncos de árboles falsos para espiar a Rusia de esta forma.
aunque me inclino más a creer que en realidad es un Dalek disfrazado. ¡Exterminado! Aunque una pistola camuflada en un bolígrafo suena como algo que solo existe en James Bond, son muy reales y más comunes de lo que crees. Los primeros modelos aparecieron alrededor de la década de 1920, pero no se popularizaron realmente hasta la Segunda Guerra Mundial. En busca de un arma discreta y fácilmente descartable, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, centrada en el espionaje, desarrolló la pistola Stinger. Pero no te dejes engañar por el nombre. Estas pistolas ofrecían más que un simple tiro. Eran capaces de disparar una sola bala de calibre 22. Aunque potencialmente mortal, su cañón súper corto obligaba a los agentes a acercarse demasiado para tener alguna posibilidad de alcanzar a su objetivo. Además, se tardaba al menos de 2 a 3 segundos en armar la pistola antes de poder dispararla. Un proceso un tanto complejo que implicaba levantar el gatillo, deslizarlo hacia atrás y apretarlo a fondo. Aunque no era la técnica más rápida para algo destinado a sacar a los espías de situaciones difíciles, sí significaba que era casi imposible disparar accidentalmente. Una gran ventaja era que estas máquinas eran increíblemente baratas de producir. La OSS fabricó miles durante la guerra y costaban tan solo 40 centavos. Eso equivaldría a poco más de $7 en 2025. A pesar de su prevalencia, no hay informes directos del uso de esos bolígrafos durante la guerra. Por otra parte, ¿no es eso lo que cabría esperar de un arma encubierta? Of course. Hacer un video sobre dispositivos militares ocultos y no mencionar a Leon Therbin sería tan malo como hablar de los mejores sabores de helado sin mencionar el chocolate. Esto se debe a que creó uno de los dispositivos de espionaje más exitosos que se han usado contra el gobierno estadounidense. Therbin fue un inventor ruso que fue encarcelado en 1938, sospechoso de crímenes contra el Estado soviético. Durante su encarcelamiento se le encargó inventar un dispositivo tan sofisticado que pudiera pasar desapercibido en la casa Spaso de Moscú, donde vivía el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética. Bueno, eso fue pan comido para Therbin. Al final de la Segunda Guerra Mundial había terminado su dispositivo y lo ocultó dentro de un gran sello tallado, entregado con malicia a funcionarios estadounidenses como símbolo de amistad. El plan funcionó. Estados Unidos se lo llevó y lo colgó en su estudio de la casa Spaso, cerca de la embajada estadounidense en Moscú, arruinando sin querer su privacidad durante 7 años. Sí, no fue hasta 1952 que finalmente se descubrió el micrófono. Las emisoras británicas informaron haber escuchado voces en sus radios cada vez que se acercaban a la embajada estadounidense. Sospechando que se trataba de algún micrófono, el embajador estadounidense registró su casa y finalmente lo encontró, lo que generó gran revuelo. Pero ¿cómo se mantuvo oculto tanto tiempo? Bueno, era diminuto y no necesitaba alimentación eléctrica, lo que lo hacía muy difícil de detectar. No te aburriré con la física exacta, eso daría para un video entero. Solo diré que funcionaba captando minúsculas vibraciones de las voces. Los espías soviéticos se escondían fuera de la casa del embajador y emitían una señal de radio, que activaba el dispositivo y lo hacía transmitir una señal de respuesta. Con esta configuración, los soviéticos podían oír de todo lo que se decía. Ingenioso, sobre todo considerando que se inventó hace más de 70 años. Sí, en mi opinión, Therbin hizo bien su trabajo. El bastón ha sido un elemento clásico en la moda de caballeros durante siglos, pero algunos vienen equipados con accesorios que no son nada elegantes. Por ejemplo, el fiel bastón espada. Para el siglo XVIII, andar con una espada enorme en la cadera había pasado de moda, pero algunos todavía anhelaban la seguridad de una hoja de acero. Entonces, ¿por qué no esconder una espada delgada dentro de un elegante bastón? Tras su auge en Gran Bretaña y Francia, comenzó la moda de las armas de bastón, y no se detuvo con las espadas. Este peculiar bastón con escopeta incorporada se popularizó en el siglo XIX. Para usarlo se giraba el bastón para abrir la recámara, se apretaba el percutor y se apretaba un gatillo cerca del mango para disparar. A pesar de su capacidad letal, solo podían disparar un tiro a la vez, y no estaban diseñados para la defensa personal, sino para la caza oportunista. Pero en una situación delicada, serían más que adecuados para ahuyentar a posibles delincuentes. Pero incluso el bastón de escopeta palidece en comparación con la extravagancia del bastón cohete de bengala. Sí, escuchaste bien. Este bastón del siglo XIX podía disparar una bengala al cielo, posiblemente por si un caballero se hubiera perdido en el bosque. Aunque también habría servido para cegar a cualquier bribón que intentara hacerte daño. Ahora solo falta que fabriquen un bastón que lance granadas de mano y tendremos todas las bases cubiertas.
Justo cuando pensabas que lo peor que podía hacer el chocolate era dañar tus dientes, el ejército alemán creó un chocolate que literalmente te volaría la cabeza. En la primavera de 1943, agentes del MI5 descubrieron un supuesto complot alemán para asesinar al entonces primer ministro Winston Churchill con una barra de chocolate explosiva. Con la ayuda de agentes secretos que trabajaron en el Reino Unido, planearon colocar la barra en el comedor del gabinete de guerra británico. Churchill, conocido por su debilidad por los dulces, inevitablemente encontraría y abriría la barra de chocolate. Lo que no sabía es que lo que en realidad sostenía era una bomba recubierta de chocolate. Dentro se escondía una lámina de acero. Al picar un trozo, la lámina se extraía y activaba la mecha de una pequeña carga dentro del chocolate. Tras 7 segundos, la carga detonaba un explosivo lo suficientemente grande como para aniquilar a cualquiera en un radio de varios metros. Es tan maligno que podría haber funcionado. Por suerte, el complot se frustró antes de llegar al Reino Unido. Aunque conociendo a los británicos, probablemente no les habría dañado más los dientes. Es broma, un poco. ¿Qué es más poderoso que un arma? ¿Qué tal un arma que se dispara al golpear a alguien? Esta singular arma es una pistola de muñeca sujeta a un guante, diseñada para la Marina de los Estados Unidos en 1944. La idea era que los soldados tuvieran un arma lista en caso de que el enemigo lograra abordar su barco. De hecho, si levantaban las manos en señal de rendición, teóricamente estarían ocultando el arma y podrían esperar el momento crucial para atacar. Junto al cañón había un disco que funcionaba como gatillo. Al apretar el puño, los dedos quedaban fuera del alcance, y se podía presionar el disco con la otra mano o golpear a alguien con el puño para empujarlo y disparar un cartucho del calibre 38. Pero aquí el problema, solo podía cargar un cartucho a la vez, así que supongamos que más de un enemigo se subía a bordo. Después de acabar con uno, había que elegir entre extraer manualmente el casquillo y recargar, un proceso bastante engorroso, o simplemente usar el pesado trozo de acero del dorso de la mano como un objeto contundente. No era precisamente lo ideal. Aunque fueron diseñados para el uso diario de las tropas, solo se fabricaron entre 50 y 200, y no hay registros de su uso en combate. Sinceramente entiendo por qué. Pocas situaciones en las que un arma normal no fuera mejor. ¿Y si solo querías un puño amistoso? Sí, no gracias. Bulgaria es famosa por sus hermosos paisajes y su fascinante música folclórica, pero algo mucho más oscuro también estará ligado para siempre al país. Esta es la historia del paraguas búlgaro. En 1978, Georgi Markov, un popular escritor y presentador de radio búlgaro, vivía en Londres, Reino Unido. El problema es que Georgi criticaba públicamente al gobierno búlgaro, algo que los líderes del país querían detener desesperadamente. Un día, Georgi salía para una entrevista con la BBC cuando al cruzar el puente de Waterloo, se topó con un hombre con un paraguas. El desconocido se disculpó y se marchó a toda prisa, y Georgi continuó con su día. Sin embargo, esa misma noche, sufrió una fiebre terrible y fue trasladado de urgencia al hospital. Allí insistió en que el hombre del paraguas lo había envenenado. Apenas 4 días después, cayó en un sueño permanente. Vaya, ¿pero qué pasó? Tras la autopsia, los médicos descubrieron una pequeña herida punzante en el muslo. Sospechosa, sí, pero insuficiente para conformar un crimen. Días después, encontraron una bala aún más diminuta en la pierna que, según dedujeron, contenía 0.2 miligramos de ricina, un veneno mortal hecho de semillas de ricino. Resulta que al chocar con Georgi, el desconocido le disparó la bala desde la punta de su paraguas al muslo. Las pistolas paraguas existen desde la década de 1860, pero durante la Guerra Fría, agencias como la CIA y la KGB comenzaron a desarrollar paraguas capaces de disparar dardos venenosos con aire comprimido. La bala estaba recubierta de cera, que sellaba la ricina en su interior. Al ser disparada en la primera de Georgi, comenzó a derretirse liberando la ricina en su cuerpo y envenenándolo progresivamente. ¿Y el desconocido? Su identidad nunca fue confirmada, pero es casi seguro que se trata de un asesino búlgaro. ¡Qué aterrador! En tiempos difíciles, muchos creyentes recurren a la Biblia en busca de ayuda, aunque vaciar las páginas y convertir la Biblia en un arma letal parece poco ortodoxo. Esta arma blasfema fue fabricada en el siglo XVII por Francesco Morosini, el dux de Venecia. Si su elección de material de lectura no te ha dado una pista, Francesco sirvió durante una época peligrosa de la historia veneciana. Su gobierno se desarrolló en pleno apogeo de la Gran Guerra Turca, y como estadista y comandante militar claramente sentía que tenía muchos enemigos. Así que, ¿por qué no estar preparado y adelantarse a cualquier posible atacante? Lo más impresionante era que esta pistola podía dispararse sin siquiera abrir el libro.
Francesco solo tenía que apretar un marcapáginas de seda ingeniosamente integrado en el gatillo, conservando así el efecto sorpresa. Aunque afortunadamente nunca se usó, esta pistola bíblica ha sobrevivido como una rareza histórica, difuminando los límites entre la devoción religiosa y la agresión paranoica. A todos nos encantan las nueces, ¿verdad? Pues bien, un hombre llamado Ran, que vivía en la provincia china de Jiangxi, tenía lo que creía el martillo perfecto para cascar nueces. Lo que no sabía es que las nueces no eran las únicas en peligro. Ran recibió este extraño martillo como regalo de un amigo a principios de los 80, y durante los siguientes 25 años lo usó para abrir uno de sus bocadillos favoritos, las nueces. Pero un día, estando fuera, vio algo que le dio un vuelco al corazón. Allí, en un folleto del gobierno, estaba exactamente el mismo martillo, excepto que el cartel no decía en absoluto que era un martillo, era una granada de mano activa. Estas granadas chinas tipo 67 se usaron principalmente durante la guerra de Vietnam. Para encender la mecha bastaba con desenroscar la tapa del mango y tirar de la cuerda. De alguna manera el amigo de Ran debió haber conseguido una y se la dio sin saber para qué era. O eso, o este fue el complot de venganza más prolongado de la historia. ¿Había estado activa todo el tiempo que Ran lo usó para picar nueces? De ser así, ¿cómo demonios seguía vivo? Ran no perdió más tiempo en averiguarlo y de inmediato entregó la granada a la comisaría local. Lo más inteligente, incluso si eso significaba desprenderse de un cascanueces de confianza que le había servido durante un cuarto de siglo. ¡Hombre, qué triste! Los abanicos han sido un símbolo icónico de la cultura japonesa durante siglos, pero quizás te sorprenda saber que también tienen una larga historia como armas. Si viajas cientos de años atrás, encontrarás a samuráis refrescándose con abanicos de hierro llamados tessen. Aunque parezcan bastante comunes, se usaban para dos cosas durante el combate: dirigir tropas subiéndolas, bajándolas y apuntándolas en diferentes direcciones, y una forma especial de combate llamada Tessen Jutsu. Una de las historias más antiguas sobre combate con abanicos habla de Minamoto Yoshitsune, un legendario guerrero del siglo XII. Supuestamente usó solo su abanico para derrotar al monje guerrero Saito Musashibo Benkei, que blandía una naginata en un combate cuerpo a cuerpo. Aunque la veracidad de esta historia es algo turbia, la larga historia de combates entre aficionados en Japón es clarísima. Pero ¿y si no fueras un samurái? En ese caso podrías optar por el abanico tanto, una pequeña daga con una funda camuflada como un abanico plegado. Aunque los samuráis usaban tradicionalmente otros tipos de tanto, este tipo, más discreto, era el preferido por las mujeres comunes, los ancianos y quienes no querían que pareciera que portaban un arma. Genial. Pero imagínate empuñar uno de estos y que sea un abanico de verdad con aspas. Eso sería vanguardista. No necesito recordarle a nadie las consecuencias del tabaco para la salud, pero para un revolucionario cubano el peligro era mucho más inminente. Tras la exitosa toma de control de Cuba por parte de Fidel Castro en 1959, el gobierno estadounidense se preocupó. Después de todo, era un comunista aliado de la Unión Soviética a solo 145 kilómetros al sur de Florida. En respuesta, se devanaron los sesos buscando maneras de deshacerse de él. Y una cosa seguía surgiendo: busca cualquier foto de Castro y probablemente lo veas mordisqueando uno de sus preciados puros. ¿Por qué no intentar atacarlo a través de eso? Así, como parte de la Operación Mangosta, una campaña liderada por la CIA para intentar desmantelar el control de Castro en Cuba, intentaron contaminar uno de sus puros con sustancias alucinógenas. Esperaban que esto lo afectara durante sus discursos y dañara su imagen pública, pero Castro nunca lo fumó. Luego probaron con un enfoque más directo. Fabricaron un puro contaminado con toxina botulínica que lo detendría para siempre. A pesar de haberle entregado el puro a alguien cercano al líder en 1961, este tampoco llegó a la boca de Castro. Incluso se afirma que desarrollaron un puro explosivo que hacía boom al encenderse. De ser cierto, este también fracasó, y este extraño método de ataque quedó completamente inservible cuando Castro dejó de fumar en 1985. Al final, lo único que Castro quemó fueron las esperanzas de la CIA. Además de demostrarle al mundo que te encantan los rodeos, las hebillas de cinturón también son súper útiles para mantener los pantalones en su sitio. Lo que no fue suficiente para un lunático, a quien se le ocurrió la loca idea de convertir una en una pistola de fuego funcional. El inventor alemán Louis Marquis ideó estos peculiares artilugios mientras se encontraba en un campo de prisioneros de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Más de una década después, en 1935, obtuvo una patente para el diseño de su pistola de hebilla. El cinturón se cargaba deslizando cartuchos cortos del calibre 22 en cada uno de 2 o 4 cañones según el modelo.
Al apretar las palancas superior e inferior, los cañones con resorte se abrían y desde allí, el usuario podía simplemente presionar el gatillo para disparar. Esta rareza mecánica parecía no tener futuro hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1943, mientras perfeccionaba su diseño en Berlín, Marquis recibió un pedido para fabricar 5 fusiles de hebilla para la élite del ejército alemán. La intención era usarlas como arma de último recurso en caso de captura. A pesar de este interés, el fusil de hebilla nunca se produjo en masa. Se fabricaron menos de una docena y no hay evidencia que sugiera que alguna de ellas se usara. Supongo que la idea de llevar una pistola atada a la cintura era un auténtico tiro a ciegas. A principios del siglo XX, un pánico moral se apoderó de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. ¿La causa? Algo llamado alfiler de sombrero. Hace poco más de 100 años era común en estos países que las mujeres se ensartaran alfileres metálicos afilados en el sombrero para sujetarlo en su lugar. Solo que en lugar de ser accesorios de moda, estos objetos cotidianos se estaban convirtiendo cada vez más en armas de género. A medida que las mujeres adquirían mayor independencia, muchas empezaron a caminar sin la compañía de un hombre, y algunos hombres intentaban aprovecharse de ello. En 1903, una mujer viajaba por la ciudad de Nueva York en un vagón abarrotado cuando notó que un hombre mayor se acercaba demasiado. En defensa propia, se arrancó el alfiler de la cabeza y se lo clavó en el brazo, haciéndole gritar de asombro antes de huir en la siguiente parada. Este no fue un incidente aislado. En poco tiempo surgieron historias de mujeres que usaban alfileres de sombrero para defenderse de hombres lascivos, y se convirtió en un símbolo de su recién descubierta independencia. Pero no todo resultó bien. Circulaban otras historias de mujeres que usaban alfileres de sombrero contra hombres inocentes, policías e incluso otras mujeres. ¿Cuántas eran ciertas? Es difícil saberlo, pero hubo un cambio notable en la opinión pública, lo que dio origen al llamado peligro del alfiler de sombrero. Los hombres se volvieron tan temerosos que en algunos lugares se aprobaron leyes que prohibían por completo los alfileres de sombrero. En Australia, 60 mujeres fueron descubiertas con alfileres tras la aprobación de dicha ley, pero se negaron a pagar las multas posteriores, terminando en la cárcel. El conflicto continuó hasta la Primera Guerra Mundial. Después, el estilo cambió y los alfileres dejaron de ser necesarios. Ahora este peligro perdura como un interesante choque entre las normas cambiantes y los temores sociales. Hemos incursionado en el mundo de los insectos totalmente robóticos, pero ¿qué tal si tomamos un insecto real y lo obligamos a obedecer nuestras órdenes? Investigadores en Singapur están desarrollando escarabajos cyborg reales, es decir, insectos reales que pueden controlarse remotamente. Sí, en serio. Los científicos les han colocado diminutas mochilas a batería en la espalda y les han implantado electrodos en los músculos de vuelo. Estos permiten administrar pequeños impulsos eléctricos a los músculos correspondientes, haciéndolos contraer y dirigir a los insectos a la izquierda o a la derecha. Incluso pueden controlar la velocidad del insecto aumentando la frecuencia de los pulsos. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? La Universidad Tecnológica de Nanyang ha llevado a cabo con éxito varios experimentos similares, controlando eléctricamente a los insectos con un control remoto. Y en Washington incluso han sido equipados con cámaras minúsculas para grabar todo lo que encuentran. Por ahora, la grabación de una cámara tan diminuta es, en el mejor de los casos, mala. Pero ¿quién dice que no será de mucha más calidad en el futuro? Algo tan diminuto y discreto como un escarabajo podría hacer un trabajo increíble espiando a la gente. Entonces, aunque podemos decir con seguridad que la policía no enviará escarabajos a nuestras casas en un futuro cercano, me asustaré aún más de lo normal si uno entra volando por mi ventana. Ser prisionero de guerra en Alemania nazi no fue una experiencia en absoluto divertida, pero como parte de la extraña lógica del liderazgo nazi, a los prisioneros de guerra se les permitía recibir juegos y pasatiempos de grupos humanitarios como la Cruz Roja. Aprovechando esta oportunidad, las fuerzas aliadas comenzaron a enviar versiones modificadas del Monopolio a los prisioneros. Se hacían pequeñas hendiduras en el tablero para ocultar herramientas y mapas. Algunas piezas del juego también podían reutilizarse como herramientas, a veces incluso sin dinero real escondido entre las fichas del Monopolio. Estas sencillas herramientas fueron suficientes para ayudar a miles de prisioneros aliados a escapar. Supongo que se podría decir que sacaron una carta para salir de la cárcel gratis. Dicen que una llave de oro abre cualquier puerta, pero una llave que también funciona como una pistola, eso debería mantener todas las puertas bien cerradas. Estas armas de fuego se utilizaron entre los siglos XVI y XIX para proteger a los carceleros en caso de que los prisioneros intentaran sorprenderlos, pero los primeros diseños distaban mucho de ser perfectos. Este, de la década de 1450, utilizaba un sistema de mecha, que requería encender la pólvora manualmente con una cerilla o un cigarrillo colocados en un oficio para disparar.
Digamos que un grupo de prisioneros te ataca y la brisa apaga la cerilla. De repente solo te queda una pequeña llave para protegerte. Sin embargo, con el paso de los siglos, el incómodo modelo de mecha fue reemplazado gradualmente por el superior mecanismo de chispa. En lugar de una cerilla, la pólvora se encendía con un pedernal unido a un martillo que golpeaba una pieza de acero, creando chispas que la encendían. Esto era resistente a la intemperie y más rápido. Todo lo que tenías que hacer era cargar una bala y un poco de pólvora en el frente de la llave antes de comenzar tu turno. Luego, si algo ocurría, simplemente apuntar y disparar. A pesar de estas mejoras, la pistola de llave de prisión pasó de moda a finales del siglo XIX, probablemente porque se dieron cuenta de que incluso con este avance, seguía siendo completamente inútil. Tan solo usen una pistola normal, gente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentaba descubrir cómo introducir explosivos de contrabando para los rebeldes chinos que luchaban contra Japón. El problema era que necesitaban una forma de hacerlo sin ser descubiertos, así que naturalmente llegaron a una conclusión: harina explosiva para hornear. Un momento, ¿harina qué? Sí, aunque parezca increíble, la Oficina de Servicios Estratégicos creó un explosivo plástico comestible como parte de la operación Tía Jemima, llamada así por la entonces popular marca de desayunos. Crearon un explosivo en polvo llamado XMX y lo mezclaron con harina común para que al hornearse se cocinara con normalidad, pero fundamentalmente sin explotar. De esa manera, si los contrabandistas eran detenidos en un puesto de control japonés y se cuestionaba el uso del polvo, alguien podría hornear una porción en pan o muffins y comérsela delante de ellos para comprobar su autenticidad. Se habrían sentido un poco mal después, pero claro, habría sido mucho mejor que la otra alternativa. Aunque la mezcla habría funcionado como explosivo incluso después de hornearse. El HMX es resistente a la humedad y no explota a menos que se exponga a temperaturas muy superiores a las de un horno convencional. Así que se podría hornear un panecillo, ponerle un detonador y usarlo como bomba improvisada. Por increíble que parezca, este descabellado plan logró llevar 15 toneladas de harina explosiva a los chinos. Se podría decir que el plan resultó. Y eso es todo por hoy. ¿Cuál de estas armas secretas te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.